Metodología de la investigación. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Vanessa García Fontecha. Para esta actividad realizaré mi exposición acerca de la comprensión del proceso de la investigación científica y sus elementos. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es la primera fase de la investigación y consiste en un plan que se desarrolla previamente a la elaboración de un trabajo de investigación. Su finalidad es presentar de forma organizada una metodología que recolecte un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis que conlleve a una resolución. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es el desarrollo de la problemática, la primera etapa del proceso donde se establece qué se va a investigar, por qué y para qué se efectúa dicha investigación. Para el desarrollo de la problemática, habrá que identificar primero el problema, ya que el hallazgo de la problemática es la base de todo estudio o proyecto de investigación. ¿Qué es la justificación? Es la exposición de las razones más importantes por las cuales se comenzará una investigación y así motiven a su realización. Al momento de realizar cualquier investigación, es primordial que se tenga un objetivo bien definido y que explique de forma precisa por qué es conveniente empezar una investigación y cuáles son los beneficios que puede traer consigo. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es el primer paso de lo que se va a investigar y durante el proceso proporciona una guía para alcanzar la meta de lo que se quiere responder. La pregunta de investigación tiene que cumplir con 3 condiciones indispensables. Debe ser concisa, lenguaje sencillo, claro y entendible. Debe ser alcanzable. Las respuestas de la pregunta deben ser posibles y sus datos viables. Debe ser relevante. Se debe resaltar la importancia de la pregunta como para ser digna de una investigación. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Tipos de preguntas de investigación. Preguntas evocativas. Son críticas y de interés. Preguntas claras y relevantes. Son breves e importantes para la sociedad. Preguntas investigables. Deben ser claras, factibles y tener un tiempo de investigación. Preguntas cuantitativas. Son específicas, descriptivas, comparativas y de correlación. Preguntas descriptivas. Describen y cuantifican las variables que se miden. ¿Cómo se formula? Existen 3 pasos para formular la pregunta de investigación. Definir un problema o asunto de investigación. Para conocer el problema hay que consultar varias fuentes de información, tomar en cuenta las categorías, unidades de observación y los límites espaciales o temporales. Delimitar el problema o asunto de investigación. Se debe concretar y especificar claramente qué hay que estudiar, la acción que sucede, los actores implicados y el lugar y tiempo del problema o asunto a estudiar. Se deben aplicar 5 estrategias al problema delimitado. Hay que preguntarse por una o varias causas del problema o asunto, las consecuencias del problema o asunto, pensar en una solución al problema o asunto, si el problema o asunto sucede en otro lugar o si el asunto está sucediendo hoy en día, preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación que se puede explicar o comprobar empíricamente. Es decir, es una suposición que puede o no ser verdadera y que luego se comprueba o se puede rebatir. Esta afirmación funciona como base de un proceso de investigación. En este sentido, mediante un proceso de riguroso estudio y análisis y evaluación de los resultados obtenidos, el trabajo de investigación debe servir de comprobación o refutación de la validez de la hipótesis planteada inicialmente. ¿Qué son los objetivos de investigación? Son las metas que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el cual se realiza una investigación y es la clave para poder responder al problema de la misma. Estos objetivos deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Deben ser coherentes con el planteamiento del problema. Están planteados a partir de un problema o hipótesis. Deben dar solución al problema o asunto a investigar. ¿Cómo se clasifican estos objetivos? Objetivo general. Debe englobar el propósito final de la investigación, que es la respuesta a la pregunta que originó el mismo. Es decir, que solo debe haber un solo objetivo. Objetivos específicos. Indican las etapas que se deben seguir para alcanzar el objetivo general. Deben tener una secuencia y ser de nivel inferior al objetivo general. Debe haber tantos objetivos como sea necesario para el cumplimiento del objetivo general.
¿Cómo se redactan? En el momento de redactar los objetivos de investigación, estos deben comenzar con un verbo en infinitivo. Debe haber la coherencia que tiene con el problema planteado y ayudar en la formulación de la hipótesis. Los objetivos deben determinar el alcance, la profundidad y la viabilidad del proyecto de investigación. Estos deben ser la meta que se desea alcanzar para resolver el problema planteado y apuntar hacia resultados concretos. Deben ser planteados con un lenguaje formal y ser congruentes en su redacción. La importancia de cada uno de los temas. Los elementos de investigación son importantes para el proceso de la misma. Para su desarrollo se debe realizar el proyecto de investigación, que es la recolección de los datos que nos permite dar inicio al problema y así comenzar con el desarrollo de la investigación. Para el proceso de investigación, primero se debe plantear el problema, donde se establece por qué y para qué se va a realizar una investigación. Luego viene la justificación, que es la exposición de las razones por las cuales se realizará dicha investigación. Debe haber una pregunta clara y concisa que se responda con una hipótesis y nos proporcione una posible solución de la investigación. Además, la problemática debe tener unos objetivos claros, viables y bien definidos que nos indiquen la meta a la cual necesitamos llegar para el desarrollo de la investigación. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema de investigación es la parte más importante de la planificación de la investigación, ya que nos permite comenzar a realizar el proyecto de investigación. Para hacer la formulación primero se debe hallar e identificar la situación importante que necesite ser solucionada. Luego hay que indagar acerca de esta situación para saber si es viable como problema de investigación. Después analizar y explicar el contexto de la situación. Redactar la pregunta de forma clara, concisa y que sea factible de solucionar. Gracias.